Hola, ¿qué tal? Yo soy la docente María Alicia Gómez Cavada y en esta ocasión les voy a presentar un tema interesante y que lo haré lo más simple posible para que los niños tengan una noción de qué es y cómo podrían identificarlo. El tema que les voy a presentar es fracciones. ¿Qué son las fracciones? ¿Qué se viene a la mente cuando te dicen fracciones, fraccionar? A ver, les voy a pedir que se imaginen que están en su fiesta de cumpleaños y su mamá les compra una torta. Ella ha invitado a uno de sus amigos, en esta ocasión son dos, por ejemplo. Entonces tú piensas en repartir tu torta. Imagina que esta es tu torta. Vas a repartir tu torta a esas dos personas. ¿Qué tienes que hacer para que ellos reciban sus porciones? ¿En cuántas partes tienes que cortar tu torta? ¿Cuántas personas son? Son dos, ¿verdad? Entonces tu torta la vas a tener que cortar primero en una porción, luego en otra porción. Y cada porción representa uno de tus amiguitos. Pero para que ellos no discutan, ten en claro esto, esas porciones tienen que ser iguales. Para que ellos después no digan, tú tienes más grande, yo tengo chiquito, ¿por qué? No, ¿verdad? Entonces, ahora digamos que a tu cumpleaños ha llegado un amiguito más y son tres. Ahora esa torta tienes que dividirlo en tres porciones. ¿En cuántas porciones tendrías que cortar esa torta? ¿En dos? No, ¿verdad? Tendrías que cortarla en tres porciones. Acá tenemos una porción, dos porciones, tres porciones, ¿no? Es decir, y cada porción representa a uno de tus amiguitos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es una fracción? ¿Qué operación estás haciendo ahí para que repartas de igual manera a tus compañeros? No estás multiplicando, no estás sumando, no estás restando. Entonces lo que te queda es la división. Estás dividiendo tu torta en partes iguales. Entonces, una fracción es eso. La fracción es la división de la unidad en partes iguales. Es decir, que has dividido tu torta, que en un principio fue una unidad, y lo cortaste en porciones iguales a la cantidad de tus compañeros o de tus amiguitos. Como puedes ver en esa imagen, ¿cuántas porciones hay? ¿Hay dos? ¿Hay tres? No, ¿verdad? Si tú cuentas, tienes seis porciones. ¿Y ese uno qué significa? Significa cada porción, cada unidad de porción, o también puede significar que tu torta lo has cortado en seis porciones y ahí se representa el 6 debajo del uno. ¿Y cómo se lee una fracción? Bueno, ahí te ponen que el uno es el numerador y el 6 es el denominador. Y se leería un sexto. Con ayuda de tus padres puedes preguntarle de qué manera se nombran las demás fracciones. Por ejemplo, 1 sobre 2 se lee un medio. 1 sobre 3 se lee un tercio. Y así sucesivamente. Ahora, entendido eso, eh, yo les recomendaría que elaboren sus materiales. Por ejemplo, yo he hecho un material circular, no necesariamente puede ser círculo, y esto lo he dividido en partes. Primero en dos, como ya vieron, acá está, en dos partes, luego en tres partes, acá, y así hasta llegar a las seis partes. Bueno, acá solamente es unos cuantos que les estoy mostrando, y acá verán que he puesto como es una fracción. ¿Esto qué significa? Esto es 1 de 6, es decir, esto representa una unidad, pero este 6 significa que hay 6 unidades más. Es decir, o mejor dicho, la totalidad son 6 porciones. Por ejemplo, acá también he puesto, ¿no?
1 sobre 3, lo que significa que esta es la unidad, pero en sí son en total 3 porciones. Aquí está. Y así lo pueden poner. Otro también que pueden hacer son materiales rectangulares. Acá, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, tenemos a la unidad, que puede ser, digamos, una barra de chocolate. Imaginemos, ¿no? Y ahí luego esa barra de chocolate lo dividí en dos. ¿Y cómo se representa? Un medio. Es decir, que es el 1 representa la unidad y el 2 a las partes que se han cortado. Y en esta ocasión se han cortado en dos. Luego tenemos 3, un tercio, que significa que que la unidad se ha cortado en tres partes. Entonces tenemos uno de 3, otro uno de 3, y si lo sumamos serían dos partes de 3. Ya eso más adelante se los voy a explicar. Sus padres también les pueden ir ayudando. No olviden que el labor del padre tiene que estar ahí, siempre con sus hijos. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Y para afianzar esto podríamos poner acá un ejemplo más. ¿Qué dice ahí? Hay un 1 sobre 5. ¿Qué significa ese 1 sobre 5? Significa que hay una unidad y 5 que son 5 partes. Es decir, este rectangulito, ¿en cuántas partes tienes que cortarla? ¿Qué te dice ahí el denominador? 5 partes, ¿verdad? Entonces, ese rectangulito tienes que cortarlo en 5 partes. Y si lo cortas en 5 partes te quedaría así. Ahí lo tienes. Se ha cortado en 5 partes. Bueno, espero que hayan entendido. Más adelante les estaría explicando ya más detallado cómo se lee, qué significa cada uno y también cómo podrían resolver problemas con fracciones. Eso ya sería más adelante. Solamente en esta ocasión les he querido definir qué es una fracción para que sepan de dónde sale una fracción, cómo sale, cómo se forma, qué es. Y bueno, cuando ya se les presente que tienen que dividir su torta o su chocolate, recuerden ahí lo que han aprendido, ¿verdad? Ya. Y no olviden siempre investigar y preguntarle a sus padres cómo hallar soluciones a estos ejercicios y problemas. Muchas gracias. Conmigo sería hasta otra oportunidad.